La comida puede ser tu gran maestra de vida. Déjate guiar por ella. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Hola comunidad, ¿cómo están? Qué máxima felicidad estar sentada frente a este micrófono y conectar con ustedes otra vez. Después de 5 meses de no publicar un nuevo episodio. Desde el 2015 que comenzó este podcast, nunca había pasado un periodo tan largo sin compartir. Y en este programa les quiero platicar por qué. Hay tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Aunque sí, lo primero que quiero decir es gracias a las muchas personas que durante estos meses se acercaron por Instagram y por correo electrónico para preguntar sobre el podcast, para saber si estoy bien. No saben cómo aprecio su cercanía y saber que el podcast es algo tan parte de su vida que notaron su ausencia y que sigue presente a pesar de casi medio año sin publicar nada nuevo. Como les contestaba a las personas que me preguntaban si ya no iba a haber más podcast, lo que yo les decía es que sí, que el podcast sigue, pero que yo estaba en una pausa de autocuidado. Fíjense que los últimos 5 años de mi vida han sido muy retadores, me atrevo a decir los más retadores de toda mi vida. Me divorcié y eso trajo muchos duelos y cambios. Me puse a trabajar muchísimo y a crear proyectos nuevos. He estado afrontando temas de mi salud física y mental. Vinieron muchos retos en lo económico, en lo legal, que me tomaron por sorpresa. Todo esto en un contexto de pandemia y además acabo de cumplir 40 años. Entonces, bueno, ya solo de contárselos me agoto. Y pues finalmente, el año pasado, mi querido cuerpo dijo alto. A inicios de año me diagnosticaron resistencia a la insulina, atravesé temas ginecológicos que me llevaron a una cirugía y a finales del año pasado viví el ataque de pánico más severo de toda mi vida. Tan severo que me llevó a urgencias al hospital y a vivir los siguientes meses en un estado de ansiedad que yo no había conocido. Cuando me di cuenta que eso que me había llevado al hospital, que ese dolor agudo que tenía en el abdomen, no tenía ningún origen orgánico y empecé a ver mis otros síntomas una vez que pudieron bajarme el dolor, ahí me di cuenta que lo que estaba sucediendo era un ataque de pánico. Cabe mencionar que ninguno de los médicos, médicas y enfermeras de la sala de urgencias de uno de los mejores hospitales de la Ciudad de México se dieron cuenta. Nadie me hizo una pregunta sobre mi salud mental, cosa que me parece gravísima. Yo me pude dar cuenta que lo que había vivido era un ataque de pánico porque soy psicóloga, porque creo que me conozco bastante bien, porque tengo conexión con mi cuerpo. Pero eso me deja pensando la falta de un lugar para la salud mental en el sistema de salud y cuántas personas habrán llegado como yo, asustadísimas, sin entender qué les ocurre, yéndose sin una explicación clara o con un mal diagnóstico. Cuando me di cuenta que había tenido un ataque de pánico tan grave y cuando después de ese episodio continué con una ansiedad muy fuerte, como nunca había vivido los siguientes días, entendí que algo fuerte estaba pasando, que mi cuerpo ya llevaba tiempo avisándome que necesitaba parar, que había cosas que no estaban bien. Y de hecho, este podcast es testigo de eso, cómo yo me empezaba a dar cuenta de algunas cosas, pero ya saben que siempre pasa que de aquí a que nos damos cuenta de algo y de ahí a que lo integramos, lo aterrizamos y lo trabajamos, puede pasar un tiempo. En el episodio 283 de este podcast, El sabor de lo sutil, les platicaba de cómo yo identificaba que tenía una necesidad de conectar con la suavidad, con la sutileza,
con la calma. En el episodio 289 les platiqué de todos los cambios que desde la pandemia sentí en mi cuerpo, y en el 295 les conté sobre cómo me di cuenta que mi diagnóstico de resistencia a la insulina tenía que ver con los duelos que yo he estado atravesando en los últimos años. Y sin embargo, todo eso me hizo hacer algunas modificaciones en mi vida, pero nada me puso un freno como la ansiedad. Por supuesto que yo entiendo a la ansiedad y a las crisis de ansiedad y a los ataques de pánico como el resultado de una acumulación de estrés, como son la manifestación de una sobrecarga de nuestro sistema físico, de nuestro sistema mental, emocional, espiritual. Son como esa olla express que, al no dejar que libere correctamente el vapor, explota. Y me doy cuenta que por los últimos 5 años y quizá más, yo había estado sosteniendo una relación de pareja que ya no avanzaba, a un equipo de trabajo, a una profesión que cada vez me inspiraba menos, sosteniendo cuestiones económicas, familiares. ¿Y quién me sostenía a mí en el proceso? Me di cuenta que estos últimos años he estado muy sola. Y la soledad es uno de los factores que puede llevar a una crisis de ansiedad. Porque episodios retadores en la vida todos vivimos y viviremos. La gran diferencia es cómo los atravesamos. Y a pesar de yo tener una muy buena red de apoyo con mi familia, tener acceso a buenos servicios de salud, yo me di cuenta que con todo esto lo había atravesado muy sola. También por estas creencias que yo he tenido de yo puedo, vámonos para adelante, yo lo resuelvo, me pongo a hacer muchas cosas para mejorarlo. Porque también tengo esa parte, ¿no? Tengo esta parte que llena de energía, con mucha claridad, con mucho entusiasmo, muy positiva, pero sola. Entonces, esto me llevó a tomar cartas fuertes en el asunto y acudí con psiquiatra y empecé con tratamiento psiquiátrico porque ahí me di cuenta que no podía sola, que necesitaba dejarme sostener en todos los aspectos, que necesitaba ayudar a mi cuerpo, que mi cuerpo también se sentía solo, sobrecargado, agotado, no escuchado. Y ahí me di cuenta de que llevaba un tiempo viviendo con niveles de ansiedad súper altos y con una depresión. Me encantaría hablar, lo voy a hacer en otro episodio del podcast, sobre la depresión altamente funcional. Esa depresión que no se ve como estar tirado en la cama sin hacer nada, llorando por los rincones, sino como una depresión mucho más sutil y por lo tanto difícil de identificar incluso para las personas que la vivimos. Me gustaría hablar también de la distimia, que es esta depresión crónica. Y bueno, para mí fue como un balde de agua fría, pero también de mucha claridad. Darme cuenta que estaba viviendo así, y eso me empezó a hacer mucho sentido de cómo me había estado sintiendo en los últimos años y de muchos de mis síntomas físicos y psicológicos. Para mí, la verdad es que estos temas de salud mental creo que son la base. Creo que mi resistencia a la insulina y problemas ginecológicos y cambios en mi cuerpo son esos síntomas de este tema de salud mental. Entonces, pues
me di cuenta que necesitaba tiempo y espacio. Me di cuenta que no podía solucionar esto utilizando las mismas estrategias que me habían llevado a enfermarme. Y esas estrategias eran la acción inmediata, la urgencia, la obsesión por saber y por entender, y el hacer, hacer, hacer. ¿A qué me refiero? En los años anteriores, que yo me había empezado a no sentir tan bien, pues respondí como siempre he respondido hacia la vida, hacia adelante. Entonces dije, ok, no me siento bien, vamos con los médicos, entonces qué tratamientos me tengo que tomar, que hay que hacer cosas en la nutrición, venga, cambios, hay que tomar suplementos, me pongo a hacer un curso para entender qué me está pasando, terapia a la que me invitan, terapia a la que voy, me pongo a leer libros, me pongo a hacer cambios en mi estilo de vida muy formales. Y nada de eso me funcionaba. Y yo estaba de, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué me sigo sintiendo mal? ¿Por qué los síntomas no se van si supuestamente estoy haciendo todo lo que debería de estar haciendo, todo lo que se recomienda? Y ahí me di cuenta que el problema no era tanto quizá lo que estaba haciendo, sino cómo lo estaba haciendo y desde dónde lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo desde la prisa, desde la productividad, desde el querer ver cambios ya, desde el llenarme y llenarme y llenarme de cosas que, aunque parecían saludables, no lo eran, porque si parte del problema que me llevó hasta aquí es llenarme de proyectos, de cosas que hacer, estar estudiando todo el tiempo, ahora estaba sustituyendo eso con llenarme de terapias, llenarme de libros para entender lo que me estaba pasando y de obsesionarme con el tema. Hay una delgada línea entre la pasión y la obsesión. Y es una delgada línea en la que yo transito, que es como una cuerda floja en muchos aspectos. Y pues me di cuenta que me caí de esa cuerda floja. Y que lo que yo creía que estaba haciendo para sanar me estaba enfermando más. Porque comunidad, la obsesión por sanar enferma. La obsesión por sanar es parte del problema. Y mi querido cuerpo me lo hizo saber esa noche donde vino el ataque de pánico tan fuerte. Entonces ahora entiendo que la cura está en cambiar la forma. Y no es nada fácil, porque tiendo a emocionarme con algo, querer saber todo, tomar acción. O sea, a mí, yo soy una persona que la energía no me falta en ese sentido. Que el conocimiento no me falta, que la voluntad de cambiar no me falta. Pero sé que ese entusiasmo se puede convertir en obsesión, en compulsión. Entonces, para cambiar las cosas, decidí hacer una pausa y darme un espacio. Además, porque me di cuenta que esta experiencia me llevó a reflexionar profundamente sobre muchas cosas de mi vida. Y de lo más profundo que descubrí es que ya no estaba contenta y de hecho llevaba un rato no estando contenta. Y no estando contenta en casi todos los aspectos de mi vida. Por ejemplo, hasta hace realmente muy poco me sentía muy desmotivada en mi trabajo y realmente empecé a cuestionarme si valía la pena hacer lo que estaba haciendo, para qué lo estaba haciendo, si realmente es lo que yo quería. Me di cuenta cómo las redes sociales e incluso este espacio, pero sobre todo las redes sociales, me empezaban a ser una fuente más de estrés y de obligación que de placer y de compartir, como lo fueron en un inicio y por muchos años.
Lo mismo me ocurrió con los talleres que estaba ofreciendo. Me di cuenta en el trabajo que me empecé a priorizar el sacar las cosas el día a día y el resolver las muchísimas crisis que han pasado en los últimos años. Y entonces el espacio de la creatividad, de la innovación, lo dejé de un lado. También me di cuenta que ya no estaba segura si este era el camino que quería seguir, porque desde la pandemia, este tema de abordar la alimentación y la relación con el cuerpo desde otro lugar, como que explotó en nuestro idioma, lo cual la verdad que lo celebro enormemente. O sea, me encanta cómo han surgido muchísimas voces y también muchas voces jóvenes, tanto de profesionales de la salud como de activistas, que con una voz fuertísima, amplificando el mensaje, personas altamente preparadas. Me encanta. Sin embargo, hay algo de todo este activismo que no sé, en lo que no sé, no encuentro mi lugar al 100%. Por otro lado, yo llevo ya muchísimos años hablando de este tema, entonces también me siento un poquito cansada de él. Y además, habiendo surgido tantas voces y voces mucho más potentes, yo me empecé a cuestionar realmente qué tenía yo que aportar, si valía la pena que yo siguiera hablando de esto, habiendo otras voces que se escuchan más en otros espacios, como qué es lo que yo puedo aportar. Me sentí muy abrumada de tener un poco que seguir el ritmo de esta vida del mundo digital y entonces tener que pasar de los posts a los reels y ahora TikTok y estas ideas de no tengo que crecer ahora el podcast y por qué no hago un canal de YouTube y tengo que crecer a mi equipo y tengo que ofrecer más cosas y me empecé a enrolar en eso, a querer crear contenido parecido al de otras personas y me di cuenta que perdí un poco mi voz y por eso ya no estaba contenta, ya no estaba cómoda. En mi vida personal también he tenido cuestionamientos muy importantes. Ustedes saben, si me han escuchado, que mis cumpleaños me los tomo en serio y más los que son cambios de década. Y creo que entrar a los 40, además de ser un cambio de década, implica un cambio a otra etapa de la vida. Y pues también me he estado como cuestionando mucho, ¿no? ¿Qué sigue para mí? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero vivir? Volviendo a conocerme, diciendo quién soy yo hoy, de quién me quiero rodear, cuáles son los temas que me interesan hoy. Regresé a terapia, abrí un nuevo proceso terapéutico con un nuevo terapeuta, el cual me ha gustado, duro, como sabemos todos los que hacemos terapia, pero necesario. Y bueno, pues para poder darle espacio a todo esto que he estado viviendo, pues decidí soltar algunas cosas para no abrumarme, pero también porque ya no me sentía a gusto haciéndolas. Parte de esas cosas fueron dejar de estar tan ahí en redes sociales. De hecho, mi cuenta, la que todos conocen, Ana Aris, mi cuenta profesional, dejé de entrar ahí. En todo el año he hecho solamente 8 posts, cosa que es poquito porque yo hacía más o menos 3 posts por semana. Y dejé de entrar, la verdad. Sé que tengo, y perdón comunidad, un montonal de mensajes directos y comentarios en mis posts que no he contestado. Sinceramente no podía. Para las personas que vivimos con ansiedad y con depresión, cuando estamos en un episodio muy agudo, lo más mínimo de la vida es súper abrumador. Y lo más mínimo me refiero a levantarnos, bañarnos, comer y hacer las tareas más básicas parecen como estar subiendo el Monte Everest.
Así es que reduje mis actividades a lo esencial y solté todo aquello que no lo era y me di cuenta que estar en redes y hacer cosas así no era esencial. Tenía miedo porque también ahí está mi fuente de ingresos y la de mi equipo. Pero era momento de priorizar mi salud y también el bajarle el ritmo a esta producción de contenido y de estar haciendo cursos y todo tan constante. Me di cuenta que hizo que afrontara ese miedo. Y me di cuenta que, ¿saben qué? No pasa nada. No pasa nada en el sentido de que me siento muy orgullosa porque todos estos años sí me han ayudado a construir una comunidad muy linda, que aquí sigue. Que celebraron cuando les dije, me estoy cuidando. Tengo un equipo hermoso que me ha apoyado, me ha sostenido y me ha tenido muchísima paciencia. Y que ha vivido conmigo las cosas que solo ellas y yo sabemos que hemos estado afrontando estos últimos meses. También me di cuenta que al dejar de estar tan preocupada y tan llena de cosas, la creatividad regresó. Y entonces se me empezaron a ocurrir nuevas formas de estar en contacto con mi comunidad, de las cuales les voy a contar en el próximo episodio. Y también empecé a reconectar con mi trabajo. Fíjense que me di cuenta que lo que necesitaba era preguntarme sincera y profundamente de qué tiene hambre mi vida. Se los digo y se me están llenando los ojos de lágrimas porque esta es una pregunta que surgió de mí para mí y que sigue acompañándome. No tengo todavía todas las respuestas, porque sé que cuando estamos en una crisis como la que yo estoy atravesando, la crisis como esta gran sacudida que nos invita a reacomodar las cosas, el responder que tenemos hambre no es tan sencillo. Entonces estoy con mucha curiosidad y con mucha expectación y también con mucha paciencia, sabiendo que las cosas se van a acomodar y la respuesta a esa pregunta va a llegar. Cuando volví a conectar con mi pregunta maestra, me di cuenta que sí quería seguir aquí hablando de este tema, teniendo este espacio, y que lo tenía que hacer, no más bien tenía que lo quiero hacer otra vez desde mí. Desde que decidí dedicarme a nuestra relación con la comida, con el cuerpo, lo he hecho muy genuinamente desde mi voz, desde la manera en la que yo entiendo las cosas, desde la manera en la que yo entiendo la relación con la comida. Y quiero regresar a eso. Me encanta todo lo que hacen mis colegas, desde el feminismo, desde la salud para todas las tallas, la alimentación intuitiva, etc. Pero ese ya no es mi camino en cuanto a dedicarme a promover, educar y trabajar desde esos enfoques. Son enfoques que están incorporados casi que ya en mi ADN profesional, o sea, siguen en mí, sigo trabajando desde ellos, pero regresando a mi propia voz. Híjole, comunidad, no sé si me explico, pero gracias por escucharme porque estoy diciendo simplemente lo que siento.
Así es que este espacio sigue. Abrimos una nueva temporada donde van a venir igual episodios en solitario, episodios con otras personas. Y gracias por acompañarme. Antes de despedirme, quiero decir dos cosas. La primera, que las crisis son normales en la vida. Yo he pasado por varias. Quienes mis amigas más cercanas y mi hermana lo saben, sobre todo mi hermana o la hermana, que este cuestionarme de mi vida ha sido algo que he hecho desde adolescente. Entonces, no me asusta. Sin embargo, por la forma en la que este momento de invitación a pausar y a reflexionar se ha presentado, sí sé que implica algo mayor y sí sé que le tengo que poner mucha más atención y mucha más intención. Si tú estás viviendo con ansiedad, con depresión, quiero decirte que te entiendo, que te veo, que te escucho, que te reconozco por el esfuerzo inmenso que es seguir con la vida, con todos los síntomas, con todos los cuestionamientos existenciales. Quisiera invitarte a que tomes esto que estás viviendo como una invitación a conocerte y que en la medida en lo que puedas te autocuides. Sé que yo estoy viviendo esto desde muchísimo privilegio y lo agradezco enormemente y entiendo que la mayoría de las personas no lo pueden vivir desde aquí. Sin embargo, creo que todos sí podemos reflexionar sobre lo que está ocurriendo y verlo desde otro lugar. La segunda cosa que les quiero compartir antes de terminar este episodio es el otro ingrediente que me dijo Ana: sigue por aquí, este sí es tu camino, solo regresa a él con tu voz. ¿Saben cuál fue ese ingrediente? Pues mi fiel y querida compañera de vida, la comida. Ahora en retrospectiva puedo ver muchas cosas de cómo antes de que viniera esta supercrisis, mi cuerpo me estuvo avisando a través de la alimentación que algo no andaba bien. Pero ya saben cómo somos, pasé por alto mil cosas y eso que yo me dedico a este tema. Se los comparto también para que sepan que pues yo soy persona como cualquiera, no soy perfecta y sigo aprendiendo. Desde el 2021, y eso se los compartí en el episodio de El sabor de lo sutil, de la nada, de verdad de la nada, se me dejó de antojar el café y me empezó a no caer tan bien. Cosa rarísima porque yo me definía a mí misma como una cafetera. Yo era una persona que le interesaba el mundo del café, que sabía del café, que disfrutaba del café y resulta que de pronto ya no me apetecía y no me caía bien. Entonces, pues un día dije, a ver, pues no es obligación, ¿no? Entonces no lo voy a tomar. Y al contrario, se me empezaron a antojar más los tés y las infusiones herbales. Y de ahí me empecé, de hecho, a meter al mundo del té y he descubierto cosas maravillosas. Pero ahora entiendo que ese era mi cuerpo diciendo: bájale. No necesitamos un excitante del sistema nervioso, ni un irritante. Necesitamos ahorita algo más suavecito, más sutil, más amable. Fíjense también que me di cuenta en mi proceso de revisar mis hábitos y entender el tema de la resistencia a la insulina, que parte del 2020 y sobre todo el 2021 perdí el apetito. Ya no tenía ganas de comer. Sentía hambre física, pero el apetito, las ganas de comer ya no estaban. Y por lo tanto, empecé a caer en algo que se llama restricción involuntaria, de lo cual también hay un podcast buenísimo, que es que no es que intencionalmente yo quisiera dejar de comer como lo hacen las personas que hacen dieta, sino que por circunstancias, en este caso mi salud mental,
perdí el apetito casi sin darme cuenta. Entonces empecé a comer menos y menos y obviamente pues eso empezó a afectar también mi salud. Y creo que eso es súper sintomático porque perder el apetito por comer es perder el apetito por vivir. Por eso la pérdida de apetito es un síntoma de la depresión. A través de la comida, mi cuerpo me estaba avisando, obsérvate, hay algo que está ocurriendo, cuídate, hazme caso. No siento ninguna culpa ni remordimiento por no haberlo visto. O sea, sé que no lo vi porque no lo podía ver y porque hay cosas que podemos ver hasta que las podemos ver. O sea, que tiene que pasar cierto tiempo o ciertas cosas para darnos cuenta que hay cosas que no se entienden si no es en retrospectiva. También me di cuenta de que surgieron muchos antojos que obviamente me estaban avisando cosas. Por ejemplo, me regresaron antojos mucho de papitas. O sea, ya saben que las papitas son mi alimento maestro y siempre han estado, pero como que ahora regresaron más intensamente. Antojo de alcohol también. Y de otros carbohidratos que usualmente yo no se me antojaban, ¿no? Sobre todo carbohidratos panosos y de sabor dulce. Donas de chocolate, chocolatines, conejitos de chocolate, chocolate caliente. También se me antojaba mucho la pizza, los empanizados, o sea, todas esas cosas. Y ahora entiendo perfectamente por qué. Y entiendo que también fue una forma de tratar de sostenerme, pero también de invitar la dulzura, el apapacho, el cuidado, para hacer frente a la soledad. ¿Y saben qué? Benditos sean los carbohidratos. Una de las hermosas mujeres que acompaño en terapia me dijo hace poco esta frase: los carbohidratos nunca abandonan. Así es que, claro que mi camino, no solo de vida, sino profesional, es la comida. Gracias, querida comida, por volverme a mostrar cuál es mi camino, por recordarme hacerme esta pregunta tan importante y por traerme de vuelta a mí y a casa. Comunidad, puede ser que este sea el episodio más personal que he hecho hasta el momento y me alegra hacerlo, porque espero que este sea el primero de no solamente de una serie de episodios, sino que marque más bien el paso de vivir así más desde mi voz, desde la autenticidad. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por acompañarme en este viaje. Para las personas que recién están llegando, pues sean bienvenidos y bienvenidas. Seguiremos descubriendo por mucho tiempo más de qué tiene hambre nuestra vida, tomando a la comida como la gran maestra que es, tomando al cuerpo como el gran guía que es. En el próximo episodio les quiero contar qué es lo que viene ahora en esta nueva etapa. Y pues para finalizar, quiero invitarles a que ustedes se pregunten de qué tiene hambre su vida. ¿De qué tiene hambre tu vida? Es más que un podcast. Es una filosofía de vida que te invita a conocerte y diseñar la vida que se te antoja. Descubre toda la oferta de productos y servicios que tengo para ti en dequetienehambretuvida.com.